Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones sobre Windows Phone 7, tenemos que saber qué tipos de proyectos nos podemos encontrar a la hora de hacer una aplicación de Silverlight para Windows Phone. Segundo, necesitamos saber también estos proyectos, qué ficheros se encargan de componer un proyecto en Silverlight, por ejemplo, una aplicación Pivot o Panorama o una aplicación de página simple de Silverlight. Y además necesitamos saber cuál va a ser el resultado de hacer este proyecto, qué es un fichero .sap, cómo está empaquetado, cuál es el fichero de metadatos que contiene el manifiesto con toda la información que va a contener nuestra aplicación, y después toda esta información dónde se guarda para poder después obtenerla y publicar nuestra aplicación, por ejemplo, en Marketplace. Así que vamos a ver qué tipos de proyectos nos podemos encontrar. Bien, cuando abrimos el Expression Blend y vamos a crear un nuevo proyecto, lo primero que nos encontramos es una página en la que aparecen 5 tipos de aplicaciones que yo puedo crear para Windows Phone con Silverlight. La primera de todas es una Windows Phone Application, que es una página simple de Silverlight para Windows Phone. Es una aplicación que consiste únicamente en una única página en la cual yo puedo diseñar mi aplicación. Si quisiera, por ejemplo, agregar más páginas a este Windows Phone Application, pues tendría que agregarlas una a una dentro de mi proyecto, y sería, por así decirlo, lo que es la aplicación base que tenemos para Windows Phone. Luego tenemos otra que es el Windows Phone Databound Application, que es una aplicación en la que nos separa claramente la parte de la interfaz con la parte de los datos. Es una aplicación base de ejemplo en la cual tenemos nosotros una lista de elementos, y cuando pinchamos dentro de uno de ellos pues se nos abre otra ventana con este elemento en detalle. Es una buena aplicación como punto de partida para hacer proyectos con diferentes páginas enlazadas entre sí de una forma débil a través de parámetros. Luego tenemos también dos tipos de aplicaciones que en este caso son aplicaciones que ha generado Microsoft exclusivamente para este teléfono, que son las aplicaciones tipo Panorama y las aplicaciones Pivot, que se verán más adelante en los siguientes capítulos. Y por último tenemos el Windows Phone Control Library, que se utiliza para crear nuestros propios controles de usuario para aplicaciones Silverlight. Vamos a ver un poco más en detalle cada uno de estos proyectos. Cuando yo abro el Expression Blend 4 y creo un nuevo proyecto, ¿vale? Me aparecerá esta pantalla, que es la misma que veíamos antes en el anterior slide. Yo lo que voy a hacer es crear una aplicación simple para Windows Phone. Vamos a crearla en una carpeta de capítulo 3. Vamos a llamarle aplicación simple, y el lenguaje por defecto va a ser C#. Nada más crear esta aplicación para Silverlight, me va a fijar en el cuadro de proyectos que tenemos aquí a la izquierda, y nos podemos encontrar lo siguiente. Primero sería la solución dentro de la cual yo estoy trabajando. Como ya sabéis, una solución en .NET puede contener múltiples proyectos. En este caso solamente contengo uno, que es una aplicación simple de Silverlight para Windows Phone, que se llama aplicación simple. Después tenemos una carpeta de referencias, que en este caso va a hacer referencia a todas aquellas DLLs que están cargadas en mi proyecto, que estas DLLs son las que me vienen por defecto para hacer una aplicación en .NET para Silverlight, y además pues todas aquellas que contienen pues a lo mejor controles a mayores, como pueden ser los controles de Bitmaps u otro tipo de controles. Y ahora, por ejemplo, aquí las referencias, veo que tengo cargadas dentro de mi proyecto pues librerías de Microsoft Phone.dll. Luego veo las del sistema, que tenemos MS Core Lib y el resto de System. Vale, pues son librerías que vienen por defecto en nuestro proyecto. Si yo quisiera agregar una nueva librería, por ejemplo, llena de controles de Silverlight para hacer, por ejemplo, tratamiento de datos en DataGrids o similares, pues tendría que ir a referencias, botón derecho, y aquí agregaría una referencia a esa DLL externa. En el caso de que tuviera otro proyecto dentro de esta solución, que por ejemplo fuera un control de usuario, vale, pues yo también podría hacer una referencia a este proyecto y cargarla dentro de esta lista de referencias. Bien, esto en cuanto al proyecto y las referencias que podemos añadir. Luego tenemos otra carpeta, que es la carpeta de propiedades. Esta carpeta de propiedades contiene, por un lado, los ficheros de información del ensamblado, y por otro lado el wmappmanifest.xml, un fichero que ya hemos tratado también en la lección anterior, y que es el que contiene, en este caso, toda la información necesaria para describir nuestra aplicación de cara a publicar en Marketplace. ¿Vale? Bien,
Eh, si continuamos un poquito más hacia abajo, lo siguiente que nos encontramos es un fichero llamado app.xaml. En este fichero app.xaml es donde yo voy a poder crear y generar todos aquellos recursos que yo quiero compartir entre mis diferentes páginas dentro de una aplicación. Vale, además este fichero app.xaml, que por defecto no tiene interfaz, como veis aquí, el fichero XAML no tiene o no puede ser editado en la vista del diseñador. Lo que sí que tiene es, si vamos a su código XAML, pues tiene aquí un conjunto de etiquetas que permiten definir, por ejemplo, pues aquí todos aquellos recursos, como por ejemplo templates que yo quiero reutilizar entre mis diferentes páginas de Silverlight, ¿vale? O por ejemplo, estos 4 eventos que veis aquí, como el Launching, Closing, Activated and Deactivated, que se utilizan para controlar cuando yo estoy activando o desactivando esta aplicación, cuando estoy lanzándola o cerrándola, y que es muy útil estos 4 eventos, sobre todo cuando se produce un evento en Windows Phone 7 como es el evento del tombstoning. Un evento que sucede, por ejemplo, cuando yo estoy dentro de la aplicación. Estoy ejecutando mi aplicación y de repente pues aparece una llamada entrante o saco el cuadro de diálogo de capturar una foto con la cámara de fotos del teléfono, o simplemente le doy al botón de inicio del dispositivo, lo cual hace que me vaya directamente a la pantalla de inicio del dispositivo Windows Phone 7. En ese caso pues nuestras aplicaciones se pueden desactivar o se pueden cerrar y es conveniente controlar estos eventos desde código para decir a mi aplicación, por ejemplo, que me guarde el estado en el que en este momento se encontraba la aplicación justo cuando se ha cerrado, cuando se ha desactivado. ¿Vale? Lo que sería el serializar y deserializar información o guardar y cargar información de una aplicación cuando estoy cerrándola, cuando estoy abriéndola, cuando estoy desactivándola, cuando estoy reactivándola de nuevo. Pues bien, esta información se encontraría aquí dentro del fichero app.xaml. Luego a continuación, como hemos comentado en otras lecciones, aquí tenemos 3 ficheros de imagen, que son el application icon, el background y el splash screen image. Estas 3 imágenes se utilizan para definir cuáles van a ser los iconos finales que va a tener esta aplicación cuando se instale en el dispositivo, ¿vale? Así, por ejemplo, el background.png es un fichero .png con soporte para transparencias, que es el que contiene la imagen que va a aparecer en la pantalla de inicio de mi dispositivo móvil, ¿vale? Va a aparecer ese tile en el start screen del teléfono. Es un tile que en este caso la imagen es de 173 píxeles por 173 píxeles y como os he dicho soporta transparencia, de esta forma que si le ponemos un componente alfa veis ahí por ejemplo una estrella, pues si pongo todo el fondo que es ahí gris de color transparente, pues en este caso aparecerá el color de fondo de esta imagen pues con el mismo color de fondo que tengo yo en el tema del dispositivo. Si es rojo, pues rojo. Si es azul, pues azul. ¿Vale? Y el Application Icon, que va a ser el icono que vamos a tener en nuestra aplicación dentro de la lista de aplicaciones una vez instalado en el teléfono. ¿Vale? Que está a la derecha de la pantalla de inicio de Windows Phone 7. Y este Splash Screen Image, que es de 480 por 800 píxeles, que es la imagen que va a aparecer en la pantalla cuando se está cargando nuestra aplicación, justo cuando la ejecutamos por primera vez. Bien, pues estos serían los ficheros base que tenemos dentro de mi proyecto. Vamos a ir al Visual Studio para editar esta solución. Para ello pinchamos en mi proyecto, botón derecho, editar en Visual Studio. Se os abrirá el Visual Studio 2010 Premium o el Ultimate o, por ejemplo, el Visual Studio 2010 Express para Windows Phone, depende de la versión que tengáis instalada. Y en este caso lo que va a aparecer es el mismo proyecto que teníamos en Expression Blend, pero dentro de Visual Studio. ¿Vale? De tal forma que yo puedo aquí, por ejemplo, si voy a referencias y doy botón derecho, puedo agregar aquí una referencia a otra DLL que tenga instalada dentro de mi sistema. Por ejemplo, imaginaos que tengo instalado el toolkit de Silverlight para Windows Phone que tenéis en Codeplex. Pues insertaría esta DLL de Microsoft.phone.controls.toolkit dentro de las referencias de mi proyecto. Yo le daría a aceptar. ¿Vale? Y ya aparecería aquí dentro de la lista de controles. Esto va a permitir, por ejemplo, pues que pueda agregar más controles dentro de mi proyecto. Bien, si yo abro mi mainpage.xaml, al igual que hacíamos en el Expression Blend, pues también tengo aquí la ventana del diseñador, que puede ser una ventana en vista de diseño o en vista de XAML o las dos a la vez. Vale, tengo mi cuadro de herramientas en la que puedo insertar mis controles, mi esquema del documento para ver el layout,
etcétera. Bien, pues esto es un poquito lo mismo que tenemos en Expression Blend, pero en el Visual Studio. En cuanto a los ficheros, si abrimos el wmappmanifest.xaml, nos encontramos aquí con todos los metadatos que va a tener esta aplicación cuando la vayamos a publicar en Marketplace. Yo os recomiendo que hagáis una cosa antes de nada, y es que cuando vayáis a hacer una release final de vuestro proyecto, primero hagáis lo siguiente. Paséis en esta parte de arriba del menú de modo depuración a modo compilación final de baja release, ¿vale? Porque para enviar el fichero o el empaquetado final a Marketplace necesitáis tener una versión release, una versión de depuración. Después vamos a nuestro proyecto y vamos a dar botón derecho sobre él para ver sus propiedades. Botón derecho, propiedades. Y aquí vamos a editar a mano las propiedades de la información del ensamblado. Veis que cuando yo abro estas propiedades de mi proyecto, pues tengo aquí pues, el nombre del ensamblado que quiero generar cuando se compile la aplicación, el namespace que tengo por defecto, que en este caso es aplicación simple, pero yo lo podía renombrar aquí mismo o desde código incluso. Tengo también el nombre del fichero .sap. Estos ficheros .sap que veis aquí es el compilado final de vuestra aplicación. Es decir, yo cuando genero o compilo una aplicación en Silverlight, lo que voy a tener es un paquete, un fichero .sap, que fácilmente podéis descomprimir con un WinZip, ¿vale? Y que contiene toda vuestra aplicación ya compilada. Este fichero .sap es el que vosotros después podéis enviar a Marketplace para publicar vuestra aplicación de Windows Phone. Bien, luego tenemos aquí el título de la aplicación, el icono que va a utilizar, la imagen de fondo y aquí arriba a la derecha veis que pone Assembly Information. Pues bien, aquí nosotros podemos definir toda la información de nuestro ensamblado, pues el copyright, la compañía, la descripción, el producto, la versión del ensamblado, muy importante sobre todo para vosotros, para saber qué versión es la que estáis modificando, ¿vale? Y toda esta información que yo modifico aquí es información que también se va a guardar dentro del ensamblado de mi aplicación. Si vemos el resto de ficheros, aquí tenemos mi appmanifest.xml, tenemos el assemblyinfo.cs que contiene toda esa información que veíamos en las propiedades y luego tenemos aquí el último fichero que es el wmappmanifest.xml. Bien, cuando yo vaya a entregar mi aplicación a Marketplace para publicarla, tengo que asegurarme que en este fichero de manifiesto de Windows Phone tengo, por ejemplo, definidas todas las capabilities o funcionalidades que me va a pedir o requerir justo la aplicación. Es decir, si mi aplicación no necesita utilizar los servicios de networking, es decir, conectarse a Internet, pues me puedo cargar estas capabilities. Si, por ejemplo, mi aplicación utiliza localización, pues también me cargo la capability de localización. Si no utiliza la Media Library o no utiliza, por ejemplo, el sensor del micrófono, pues todo eso lo puedo ir quitando. Vale, tenéis mucha información en MSDN sobre cuáles son cada una de estas capabilities y para qué sirve habilitar o deshabilitar cada una. Y yo os recomiendo realmente que tengáis en cuenta qué es lo que hace vuestra aplicación y qué capabilities tenéis activadas aquí antes de enviar vuestra aplicación a Marketplace. Porque después esto queda reflejado en vuestra aplicación una vez publicada. Vale, aquí tenemos en el Navigation Page el nombre del fichero XAML o página que me va a abrir por defecto cuando se ejecute la aplicación. Si yo tengo, por ejemplo, otra página dentro de mi proyecto, la podré cambiar aquí directamente. Vale, e incluso pues tengo también aquí pues el título de la aplicación. Bueno, pues esto es información que vais a encontrar en este wmappmanifest.xml. Vamos a generar nuestra aplicación para que veáis cuál sería el funcionamiento lógico de todo esto. Primero me iría al menú de generar. Aquí tengo la opción de generar solución, que lo que haría sería compilar todos los proyectos que yo tengo abiertos ahora mismo, como es el de aplicación simple. Y una vez generada la solución, tengo que irme a la carpeta en la que se encuentra este proyecto para ver qué es lo que me ha generado. Se puede ir de varias formas. Una forma rápida es si pincháis botón derecho de ratón sobre aplicación simple, el nombre de vuestro proyecto. Tenéis aquí la opción de abrir carpeta en el explorador de Windows. Vale, pues una vez abierta tenemos aquí, pues mira, tengo mi carpeta aplicación simple que contiene mi fichero SLN, luego tengo una carpeta que se llama aplicación simple donde se contiene todo mi proyecto. Los proyectos que se generan con C# tienen la extensión csproj, ¿vale? Y los ficheros de código pues tienen la extensión .cs. Por ejemplo, veis que tenéis aquí vuestro mainpage.xaml, que es el que contiene toda la capa de presentación de vuestra página hecha en Silverlight. Y luego tenéis por debajo
el fichero con el code behind en C#, que es el mainpage.xaml.cs. Si fuera en Visual Basic, pues sería VB, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pues esto mismo es lo que tenéis en vuestra solución, pero tenéis en la carpeta en la que habéis generado el proyecto. Y luego tenéis aquí una carpeta que se llama bin. En esta carpeta bin nos vamos a encontrar todos los proyectos que se generen o compilen, bien en modo debug o en modo release. Como hemos hecho una compilación en modo release, que se la hemos indicado aquí arriba en el Visual Studio, pues voy a entrar dentro de la carpeta de release y aquí me encontraré todo lo que se ha generado en este proyecto. Vemos como tenemos aquí pues una serie de DLLs, de ficheros de depuración, tenemos los iconos, tenemos las DLLs que hemos importado de forma externa. Bien, pues el único fichero que a nosotros nos tiene que importar es este aplicación simple.sap. Vale, este fichero de aquí es el que nosotros después vamos a necesitar para enviar a Marketplace. Es el fichero que me va a pedir en Marketplace cuando nos diga, ¿desea enviar su aplicación? Sí, introduzca aquí el fichero .sap de vuestra aplicación. Pues este fichero SAP es el que hay que enviar a Marketplace. Vale, en este caso, pues solamente nos ocupa 108K. Y lo que voy a hacer para que veáis cómo podría funcionar esto es desplegar este fichero .sap directamente en un dispositivo. Es decir, yo si voy a Visual Studio y aquí selecciono que quiero ejecutar directamente esta aplicación sobre el emulador de Windows Phone 7, la aplicación se me lanzará sobre el emulador de Windows Phone 7. Si pongo un dispositivo, pues me lo hará sobre un dispositivo que tengo conectado a mi equipo con un cable USB y con el Zune abierto. Sin embargo, si yo, por ejemplo, no lo quisiera distribuir de esta forma, la única forma que tendría de hacerlo sería o bien a través de Marketplace una vez publicado y descargándomelo en el dispositivo, o bien a través de una herramienta que tenéis con las herramientas de Windows Phone Developer Tools, que es la herramienta de despliegue. Os voy a enseñar la herramienta de despliegue que tenéis con las herramientas de Windows Phone, que es la Application Deployment Tool, que es esta que veis en pantalla. Esta aplicación lo que nos pide es un fichero .sap en el que tenéis vuestro empaquetado final, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es buscarlo. Pues se encuentra dentro de Channel 9 / capítulo 3. Vamos a ponerlo así. Y el nombre de fichero sería aplicación simple.sap. Vale, en vez de desplegarlo sobre el dispositivo, voy a desplegarlo sobre el emulador. Le doy a desplegar. Se me abre el emulador de Windows Phone 7. A continuación me coge ese fichero .sap que yo ya tenía compilado previamente y lo despliega sobre el dispositivo. ¿Vale? Es un proceso que recomiendo que se haga, es decir, está muy bien que nosotros despleguemos la aplicación desde el Visual Studio, que la ejecutemos de forma remota, en modo depuración, en modo release, ¿vale? Pero es recomendable que una vez que tengáis ese .sap final, directamente que lo despleguéis sobre un dispositivo o sobre un emulador y que comprobéis cómo funciona desde cero, ¿vale? Sin haber hecho una instalación anterior. Entonces vemos cómo se me ha instalado aquí mi aplicación simple. El icono ese que teníamos por defecto, puedo hacer un pin to start para ponerlo en la pantalla de inicio. Aquí tenemos aplicación simple, lo ejecuto y lo que tengo es una aplicación simple de Silverlight, pues con un título My Application y un subtítulo que es Page Name, ¿vale? Bueno, pues esto es lo mismo que nosotros tendríamos haciendo pues aquí la selección de Windows Phone 7 Emulator, dándole a iniciar depuración y ese mismo proceso que nosotros seguiríamos exactamente igual. Vale. Bueno, pues esto un poco en cuanto a lo que sería en sí en los proyectos sobre Visual Studio y sobre Expression Blend con Windows Phone. Sobre esta carpeta únicamente destacaros alguna cosa, como por ejemplo, si vosotros accedéis aquí al fichero OBJ, pues vais a encontrar todos los ficheros intermedios que se han generado para hacer la compilación final. Es una carpeta que nosotros no vamos a utilizar para nada. Lo que sí que es recomendable muchas veces es si queréis limpiar vuestra solución, pues que os borréis la carpeta bin y la carpeta OBJ y que generéis o recompiléis de nuevo la solución. ¿Vale? Otra forma también de poder modificar esto es si vosotros vais a vuestra solución y pincháis el botón derecho propiedades sobre la solución, os aparecerá esta página en la que os puede aparecer, por ejemplo, si tenéis
varios proyectos para poder iniciarse al mismo tiempo, los podéis iniciar de forma separada, o si tenéis un único proyecto, pues decir que se inicie este proyecto u otro proyecto diferente de forma predeterminada cuando deis al botón de ejecutar, que es el del play que tenéis aquí arriba. Si, por ejemplo, queréis vosotros modificar las propiedades de configuración, tenéis aquí abajo esta opción que es propiedades de configuración, donde yo puedo establecer qué es lo que sucede cuando se genera mi solución. Pues digo, por ejemplo, que el proyecto de aplicación simple pues va a estar en modo depuración y que únicamente se va a generar o se va a implementar sobre el dispositivo Windows Phone 7 cuando lo ejecutemos. Vale, pues esto, por ejemplo, sirve para cuando tengamos una solución con múltiples proyectos y no queremos que siempre se generen todos los proyectos, podemos seleccionar aquí directamente qué proyectos queremos que se generen y que se implementen de nuevo cuando vayamos a probar nuestra aplicación. ¿Vale? Bien, vamos a crear algún proyecto más. Os he comentado antes que teníamos pues 5 tipos de proyectos. Voy a crear aquí un proyecto nuevo para que veáis también cómo se hace desde Visual Studio 2010. Una vez que voy a generar este nuevo proyecto, me aparecerá, al igual que en la Expression Blend, pues todos los tipos de proyectos que yo puedo crear. Voy a enseñaros lo mejor en vez de desde la versión Premium, desde la versión Express, que es seguramente la que tengáis instalados muchos de vosotros. Y también para que veáis que es exactamente igual que la versión Premium. Entonces yo tengo la versión Express, voy a crearme un nuevo proyecto. En este caso tenemos aquí pues dos tipos de proyectos, que son los de Silverlight para Windows Phone y XNA Game Studio. Todos aquellos que tengáis la expresión Blend, si os fijáis, cuando creáis un proyecto solamente aparece como opción proyectos de Silverlight para Windows Phone. Sin embargo, desde Visual Studio también tenemos la posibilidad de crear proyectos para XNA. XNA es un framework de desarrollo que se ha creado en principio se creó para Xbox y para hacer videojuegos para Xbox, luego se adaptó a plataforma PC, a plataforma Zune y ahora a plataforma Windows Phone 7. De tal forma que yo puedo hacer directamente aquí juegos en 2D o en 3D, ¿vale? Bastante potentes para cualquiera de las tres plataformas como es Windows Phone, Windows o Xbox 360. Bien, pues vamos a crear un proyecto para Windows Phone de Silverlight. En este caso vamos a crear un proyecto de tipo panorama, ¿vale? Vamos a meterlo en capítulo 3. Vamos a llamarle ejemplo panorama. Y cuando se nos genera este proyecto, se nos genera como siempre los mismos ficheros que son pues las tres imágenes que yo voy a tener por defecto, que son Application Icon, el Background y el Splash Screen Image. Luego tenemos otra imagen a mayores, en este caso que se ha agregado porque es una aplicación de tipo panorama, que es el fondo del panorama, que es de color azulado. Luego tenemos como siempre la página principal que se va a llamar mainpage.xaml y después pues tenemos como siempre el resto de carpetas exactamente igual. Bien, en el caso de las aplicaciones panorama o las aplicaciones pivot o las data bound application, pues tendremos aquí además una carpeta que se llama sample data. Esta carpeta sample data contiene pues los datos que veis aquí a la izquierda de la pantalla del diseñador. Si os fijáis, cuando me genera una aplicación de tipo panorama para Windows Phone, pues me aparecen varias páginas o panorama items en la que tenemos ya, por ejemplo, varias listas con datos. Pues bien, estas listas vienen almacenadas dentro de la carpeta de datos de ejemplo. Vamos a ver cómo funciona un poquito el panorama para que os hagáis una idea de lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Yo, por ejemplo, cuando tengo una aplicación de este estilo, lo que voy a tener es un Windows Phone, un Phone Application Page, al igual que teníamos con las aplicaciones simples de Silverlight. Después tenemos en la cabecera este fichero XAML como atributos de este Phone Application Page por los diferentes datos de mi aplicación, pues como puede ser el ancho y el alto en tiempo de diseño, como puede ser, por ejemplo, los tipos de fuentes que utilizamos, los tipos de orientaciones que soporta, ¿vale? O incluso para todos aquellos que, por ejemplo, queráis ocultar la barra de System Tray que aparece en la parte de arriba del dispositivo, pues podéis cambiar este System Tray visible de false a true o viceversa, para mostrar o no mostrar directamente la barra del System Tray. Vale, en el caso de aplicaciones panorama siempre vienen false, al contrario que las aplicaciones simples. Y luego más abajo pues tenemos como siempre un grid, que es nuestro contenedor base, donde se contienen todos los elementos de una aplicación, como es en este caso panorama, y dentro tenemos un control panorama. Este control panorama que está formado por varias páginas,
Vamos a poner aquí pues el first item que tenemos como primera página del programa y el second item. Podemos ir de uno a otro, ver qué es lo que tiene esta aplicación. Tenemos aquí, por ejemplo, dentro de este panorama, pues tenemos una segunda página en la que tiene pues un list box, una serie de rectángulos, un stack panel con dos text blocks, y en el primer panorama pues tenemos un list box también con un stack panel y con bloques de texto. Vale, es un tipo de aplicación que veremos en capítulos posteriores. Pues bien, al igual que con las aplicaciones simples, yo selecciono el tipo de dispositivo en el que quiero ejecutarlo, selecciono por ejemplo el emulador. Le doy al play, que lo que hace es generarme la aplicación, desplegarme la aplicación en el emulador y por último ejecutarla de forma remota. Y vemos cómo salta el Splash Screen Image y a continuación pues aparecería nuestra aplicación Panorama. Por último, si yo quisiera, por ejemplo, editar esta aplicación Panorama dentro del Expression Blend, pues bastaría con pinchar en proyecto con el botón derecho del ratón, seleccionar Abrir en Expression Blend, se nos abriría de nuevo el Expression Blend 4, que es la herramienta que también nos viene instalada con las Windows Phone Developer Tools, y dentro de este Expression Blend, pues yo podría simplemente editar lo que sería el interfaz de este panorama. Pues veis aquí que tenemos el mismo panorama que teníamos en Visual Studio. Yo puedo modificar, por ejemplo, el primer panorama ítem, cambiándole la cabecera. Vamos a poner aquí primera página. Vale, vamos a poner en el segundo, segunda página. Y por último vamos a cambiar el fondo de este panorama, diciendo que en vez de una imagen de fondo que no me gusta como está, pues quiero poner un color en degradado, un color en gradiente. Este color en gradiente que vamos a poner, por ejemplo, de color amarillo, un poquito más abajo, ¿vale? Y ahora bastaría únicamente pues con archivo, guardar todo, volver a Visual Studio, y nada más volver a Visual Studio lo que me dice es que he modificado el interfaz de esta aplicación dentro de un editor externo como es el Expression Blend y que si quiero recargar los cambios dentro de Visual Studio. Pues le digo que sí, que quiero aplicar todos los cambios y como podéis ver aquí a la izquierda de la pantalla del diseñador, pues se ha modificado todo el interfaz que tenemos, que en este caso hemos modificado desde Expression Blend. Bien, pues esto es lo que quería un poco contaros sobre los tipos de proyectos que podemos tener para Windows Phone. Iremos viendo cada uno de ellos en detalle durante los siguientes capítulos, pero sobre todo nos interesaba que supierais cómo interactuar entre Expression Blend y Visual Studio, de qué se compone un proyecto, cuáles son los ficheros finales que se me generan cuando yo he compilado una aplicación de Silverlight para Windows Phone. Y sobre todo, pues cómo o dónde poder editar todas estas propiedades de metadatos que aparecen en los proyectos y que es importante que luego después vosotros modifiquéis antes de publicar vuestra aplicación en Marketplace. Como siempre os dejo aquí un slide con todos los recursos a los que podéis acceder para Windows Phone y muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Hasta luego.